El futuro de las tecnologías en salud. Esta es la segunda parte de la clase. Antes de introducirnos en este tema, quiero mencionarles que OSCA Chile, a través de una plataforma que desarrolló la empresa Zendesk en conjunto con OSCA, que es el operativo de salud en catástrofes, permite la atención de salud online en forma gratuita, con personal voluntario que está compuesto por estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, académicos y otros profesionales de distintas partes y distintas especialidades, médicos, enfermeras, enfermeros, nutricionistas, etcétera, etcétera. Pueden acceder desde el link. Hay un pequeño consentimiento que hay que leer y aceptar y ustedes pueden ingresar su consulta o sus familiares. Esta es una forma de contribuir a descongestionar las urgencias. Entonces, Big Data, inteligencia artificial, ¿futuro o presente? El Big Data tiene como característica que es una gran cantidad de información que se puede procesar en un lapso de tiempo muy corto y que se genera desde distintas fuentes. Las características que tiene el Big Data, como les decía, es el volumen de datos. Estamos hablando no de una planilla de datos con todos los pacientes que hayan sido atendidos en la historia de un hospital, sino que esto tiene que ver con datos que van desde las búsquedas que usted realiza en Internet, hasta el lugar donde se está desplazando, hasta las aplicaciones que está utilizando, entre otras cosas. Después nos vamos a introducir un poquito también en el Internet de las cosas, que también genera una cantidad de datos astronómicamente grande. ¿Y qué relación tiene esto con el 5G? La variabilidad de datos también es otra característica que tiene el Big Data, y estos datos van desde la micro que usted tomó, si es que usó la aplicación para buscar una micro, hasta lo último que comió según lo que publicó en una red social determinada, o cómo estaba jugando, qué canción estaba escuchando, entre otras tantas cosas. Y la velocidad de generación de datos también es en tiempo real en muchos casos, y también son una cantidad gigantesca de datos que se generan en un lapso muy corto de tiempo. La veracidad de los datos también es otra característica del Big Data, ya que estos tienen que ser datos veraces de lo que se está generando, y también el valor de los datos que se está obteniendo, porque estos datos pueden ser útiles para tomar una decisión. El ciclo natural de los datos dentro del Big Data comprende la captura de los datos del momento en que se obtienen, desde dónde se obtienen, cómo se almacenan estos datos, ya que es una cantidad tan grande. No estamos hablando de bytes o megabytes o gigabytes de información, podemos estar hablando de terabytes en adelante, y quizás hasta me quede corto. Podríamos llegar probablemente a los petabytes, que es una cantidad de información astronómicamente grande que se procesa en muy poco tiempo, eh, y se analiza también en muy poco tiempo. Para esto también se pueden utilizar algunos software, incluso de inteligencia artificial, que pueden desglosar esta información para poder obtener alguna información que puede ser interesante, como les voy a mencionar más adelante. Y la exploración y visualización de los datos obtenidos. El Internet de las cosas, o el Internet of Things, es la definición que se utiliza para cosas que nosotros tenemos en nuestra casa, que van desde el refrigerador, el auto, la lavadora, la calefacción, tal como se ve en este dibujo, y que pueden tener conexión a Internet para mejorar su funcionamiento. Una cámara fotográfica, una GoPro, por ejemplo, que pudiese conectarse automáticamente a una red móvil de Internet y pueda subir automáticamente a la nube, va a prescindir, por ejemplo, incluso de la misma máquina en caso que se pierda, para poder obtener estas fotos. O una lavadora que se pueda programar a distancia para que lave su ropa, eh, o no sé, un calefactor para que le caliente la casa antes de que usted llegue, o que se prepare un café solo antes de que uno esté llegando y llegue directo a tomarse el café a la casa. En fin, todas estas son las cosas que se vienen en un futuro próximo, eh, que en Chile todavía es incipiente, dado que en Chile aún hay una brecha digital súper grande con cosas más básicas que tienen que ver con Internet, que puede ser desde la disponibilidad de un celular con Internet, o una tablet, o un iPad con Internet, o un computador con Internet.
Sin embargo, el Internet de las cosas va a requerir de velocidades de Internet o capacidades de Internet mucho más grandes que procesen mayor información en menos tiempo, haciendo insuficiente en muchos casos el 5G actual de los Wi-Fi de los routers que tenemos en Chile, y necesitando probablemente estas antenas de Internet móvil de quinta generación, que es el 5G del que se habla en todas partes, que son antenas móviles, entiéndase que es distinto de la conexión Wi-Fi que nosotros tenemos en la casa. Eh, y esto también ha derivado en una guerra comercial a nivel global, dado que el país que tome la delantera en la instalación de estas antenas que requieren un rango o una amplitud menor entre una y otra antena en comparación a la tecnología 4G, que puede haber una antena medio kilómetro, un kilómetro fácilmente y aún así tener buena señal. En este estamos hablando de la escala de 100 metros aproximadamente entre una antena y otra. Por lo tanto, eh, el país que tome la delantera en la instalación de esta tecnología a lo largo de todo el mundo va a ser el que tenga más dinero en el fondo. Este es otro ejemplo de un motor de búsqueda que es de Google Trends, donde nos muestra cómo ha sido el comportamiento de la búsqueda por la página Google de coronavirus. Este es un rango que parte a fines de 2019 hasta la fecha y se ve que hay un pico en 5 de abril aproximadamente. Este pic es un indicador de que se alcanzó como en la totalidad de búsquedas, de un indicador de 0 a 100, siendo 100 el máximo de búsqueda y luego el resto de los números un proporcional en base a este mínimo y el máximo. Les recomiendo encarecidamente que busquen en Google Trends cosas interesantes de la búsqueda, porque también puede orientarlos a cuáles son las cosas que las personas que están digitalizadas están tratando de encontrar en Internet. Pueden buscar este resumen de años en búsquedas por distintos años y es bien interesante, la verdad. Muestra cosas que pueden ser por momentos preocupantes, pero por otro también bonitas en relación a qué es lo que quieren las personas, qué es lo que les interesa, qué cosas han cambiado. Pueden buscarlo como Google Trends. Esta es una noticia que yo también publiqué el año pasado, por esta misma fecha, que hablaba de que Google dice que sus ingenieros trabajan con UNICEF para mapear el Zika. Entonces Google ya estaba haciendo una búsqueda bastante grande de información para poder detectar y controlar enfermedades que son transmisibles o enfermedades zoonóticas ya. Y, y que esto es algo que se lleva desarrollando hace algunos años, que hoy día con el coronavirus tiene mucho más sentido y se ha hablado más. Aquí pueden ver la imagen de la noticia. La inteligencia artificial y el control del coronavirus es algo que también es interesante a mi juicio e incluso pudiese ser un poco escalofriante en algunos aspectos. Este del Council of Europe, eh, que habla respecto a la inteligencia artificial y la analiza, la desglosa. Les dejo el link, pueden visitar la página de este panorama general que realizó una agrupación de esta organización europea, donde desglosa distintos aspectos que van desde la contribución de la inteligencia artificial a la búsqueda de una cura para el COVID-19, la inteligencia artificial como una fuerza motriz para el intercambio de conocimientos, la inteligencia artificial observador y predictor de la evolución de la pandemia, la inteligencia artificial para ayudar al personal sanitario, en la atención clínica por supuesto, la inteligencia artificial como herramienta para el control de la población, esto que puede sonar como un poco, no sé, creepy o que a uno le ponga los pelos de punta. La verdad es que es bastante utilizado e incluso en Chile está siendo utilizado al día de hoy rastreando la movilización de las personas en forma anónima, como lo informó hace algunas semanas el Ministerio de Transporte, la ministra de Transporte y Telecomunicaciones, de cómo se comportaba el movimiento de la población de Santiago durante la cuarentena.
y se veía que había un aumento del 4% semanal, si no me equivoco, y cómo esto influye. El tema es que ahí hacían mención a que toda esta información era anónima. En otros países las regulaciones son mucho más estrictas y se notifican a los contactos de las personas que se estuvieron desplazando y que debían estar haciendo cuarentena. Les llega una notificación a su celular: usted estuvo en contacto con alguien con coronavirus durante tanto tiempo, tal día. Así de preciso. Hay otros que pueden controlar la temperatura en forma remota, con identificación, con reconocimiento facial, etcétera. Un sinfín de información que se procesa en muy poco tiempo a través de este software que determina quiénes pueden estar enfermos o no. Y la inteligencia artificial como una evaluación de su uso después de una crisis, porque lo que viene después de la pandemia es también ver cómo se va a regular esta información, qué cosas van a ser aceptables dentro del marco de la inteligencia artificial y cuáles no. InstaGIS es una plataforma que es conocida en Chile y que yo lo pongo acá como una aplicación, si se quiere decir así, o una empresa que agrupa un montón de información, la procesa y permite tomar decisiones con esto. Pueden hacer envíos de correos por zonas geográficas, pueden permitir la geolocalización de personas con enfermedades, si es que los trabajadores, por ejemplo, de salud van subiendo a un mapa epidemiológico, pueden generarse mapas de calor de donde se puede concentrar más una enfermedad o menos, y esto hasta incluso puede tener implicancias políticas, como lo voy a mostrar un poco más adelante. Este es un artículo periodístico que habla de esta aplicación que les comentaba hace un momento en las campañas políticas y cómo esto puede influir en una elección. Es algo que se discute en distintas esferas, por supuesto, y es algo de lo que escuchamos hace meses o un par de años en relación a las elecciones en Estados Unidos y cómo Rusia pudo haber influido. Bueno, se sabe que no esta aplicación misma, pero sí analítica. De hecho, hay un documental que ustedes pueden ver que está en una plataforma de streaming que habla de cómo esta plataforma permitió identificar a los que iban a votar por Trump, a los que definitivamente no iban a votar y a los que estaban indecisos. Entonces, las campañas y la publicidad electoral iba dirigida a los indecisos para que cambiaran su voto a favor de Donald Trump, en el fondo. Y eso también ocurre en Chile. Esto está en distintos artículos que pueden ver. Y por supuesto también puede tener esto implicancias si es que se le puede dar un uso o una aplicación en salud y como un modo para controlar la pandemia. Una inteligencia artificial, Blue Dot, que fue una de las primeras en lanzar la alarma o la alerta respecto a la nueva pandemia. De hecho, esta aplicación, según lo reportan distintos artículos, acá pongo un artículo a la izquierda, habla de que el 31 de diciembre envió la alerta a distintos países de que se venía una pandemia en relación a esta nueva gripe que había aparecido en China, e incluso predijo en qué ciudades eh, fuera de China iba a aparecer primero. ¿Por qué? Porque rastreaban información noticiosa de los países, de distintas fuentes de información, y también cruzaban esto con boletos de avión, con los vuelos, los itinerarios de vuelo. Entonces ya podían saber rápidamente quiénes se iban a trasladar y pudiesen estar eventualmente enfermos. Y, y bueno, pues algo que por supuesto no se utilizó para tomar decisiones en su momento porque es una tecnología nueva dentro de todo. Pueden visitar las dos páginas, la de Blue Dot, ahí muestra los otros artículos que les han hecho. Pero es algo que yo creo que puede ser interesante. Chilenos desarrollan inteligencia artificial para detectar el COVID a través de las radiografías. Este es otro tema interesante. Bueno, la inteligencia artificial tiene distintos modos de aprendizaje. Aprendizaje que parten de un punto cero a un punto final. No sé si recuerdan que hace algunos meses hubo un 10 Years Challenge donde la gente subía su foto 10 años antes y hoy día. Esta información que fue subida a distintas redes sociales después fue procesada por software de inteligencia artificial y comparaba cómo era la foto del hoy de la persona con cómo era hace 10 años. Por lo tanto, este software de inteligencia artificial permitió detectar cómo se vería una persona en 10 años más a partir de una foto actual. Ese es un tipo de enseñanza que se le hace, que es a partir de un resultado, cómo sería la proyección al futuro.
de un resultado de hoy, cómo era hace 10 años y cómo sería en 10 años más. Y bueno, vemos cómo esto va evolucionando. Por lo tanto, ojo, yo también les invito a que antes de instalar y utilizar cualquier aplicación, lean su política de privacidad porque eso también puede ser muy importante. De todos modos, la inteligencia artificial tampoco hay que demonizarla porque dependiendo cómo se use, qué cosas pueden servir o no. Ha permitido también identificar qué valores de laboratorio pueden ser más importantes o predictores de buen o mal pronóstico de un paciente con coronavirus en etapa temprana. Entonces, en fin, esto es algo que está pasando en todo el mundo y que, bueno, las regulaciones por supuesto van a ser importantes a qué tipo de uso le vamos a dar. En fin, estamos en un mundo que está cada vez más conectado, la globalización eh, que ya no solo es como terrenal, por así decirlo, sino que también está en una nube, porque toda esta información se va a una especie de nube, en un sentido quizás más metafórico, porque en el fondo el Internet está comunicado por cables submarinos que van de un continente a otro, pero ese es otro tema. Eh, Esta nube permite que haya una intercomunicación e interconexión entre las personas desde un lado al otro del globo en tiempo real y esto genera una cantidad de datos asombrosamente grande que puede ser procesado a través de un software de inteligencia artificial para tomar decisiones en la atención de salud. Estas son solo algunas de las tantas aplicaciones que al día de hoy existen para apoyar la atención de salud. Algunas van desde chatbots. Ustedes pueden crear, de hecho, un chatbot, aprender a programarlo y todo, para que vaya aprendiendo y a dar respuestas determinadas. Hay dispositivos que se pueden utilizar que van desde el celular o un reloj inteligente que le puede dar distintas cosas a analizar, desde su sueño, la frecuencia cardíaca, enviar alertas si es que usted pudiese tener alguna arritmia, también del procesamiento genético. Hoy día hay distintos software de inteligencia artificial que han ido analizando cómo es el plegamiento de la proteína eh, dentro del virus del SARS-CoV-2. ¿Y esto qué permite? Permite que se puedan desarrollar vacunas más o menos efectivas contra este virus. También los hay en salud mental, en salud de la mujer, en piel, en descubrimiento de drogas, también para el tratamiento del cáncer, para el mismo tratamiento del COVID-19. De hecho, inicialmente un software arrojó 200 y tantas posibilidades de tratamiento posible, de medicamentos, de fármacos, pero que después tienen que pasar por un filtro de profesionales que puedan analizar si esto realmente va a servir o no, porque son todavía software que tienen que aprender y que para que aprendan tienen que ser entrenados por el ser humano. En fin, es la inteligencia artificial, el procesamiento de grandes volúmenes de datos, el futuro, es también el presente de lo que está pasando y la enfermería, por supuesto, no puede quedarse atrás ni ignorar esto que está pasando. La idea de esta clase es darles una muy, muy breve pincelada de algo más profundo, de algo que puede ser un poco más complejo si les interesa analizar. Complejo no de difícil, sino, bueno, es difícil también, pero complejo en el sentido de que tiene hartas aristas que pueden ser interesantes. Y la enfermería, como les decía, somos una profesión que atiende personas, eh, que busca sanar o mantener sanas a las personas y que hoy en día, más que nunca, está dando una lucha gigantesca eh, contra esta tremenda pandemia que nos está azotando como humanidad. Y nosotros, a pesar de la tecnologización, no podemos dejar de lado un cuidado respetuoso, un cuidado, como le dicen algunos, humanizado, donde nosotros tengamos que estar cerca de las personas y en contacto con ellas. Espero que les haya gustado esta clase y les deseo que estén muy bien ustedes y sus familias. Chau, chau.